Bien, tenemos ya que bien hemos podido ya comunicarnos con el doctor Óscar Ayerbe. Gracias, doctor. Le queremos agradecer a nombre de quienes hacemos este programa, Comisaría 2000, La Sexta Pregunta, Portal Azuayo, Radio TV Espectáculo.com con 18 millones de visitas, y también pues agradecer a Estudio 54, que tiene la gentileza de reprisar nuestro programa a las 22 horas de lunes a viernes. Doctor Óscar, a los tiempos. Y verá que alguien dice aquí, y verá que aquí todos los comisarios dicen, bueno, yo no puedo decir, yo me guardo el secreto de votación, pero dicen aquí todos los comisarios votaron por usted. Lastimosamente, en nuestro país, ser buena gente, ser honrados, ser transparentes, no funciona aquí, doctor. Muy buenas noches, un gusto saludarle a los tiempos. Muchas gracias. Lamento que el problema de comunicación, este momento en el sector donde estoy está lloviendo intensamente y he tenido dificultad con el internet, pero ventajosamente ya veo que está estabilizado y podemos dialogar. Un gusto realmente compartir con ustedes temas fundamentales para el país, el que ya se ha mencionado. He tomado ya una decisión muy frontal y clara. He participado activamente en causas justas por años, más de 30 causas justas, como el tema Filambanco, 30S, Mesa de Verdad y Justicia, Unidos, la Asociación Unidos por la Justicia, la Asociación Héroes del CENEPA, perseguidos políticos, etcétera, 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 etcétera. Tengo algunas causas que todavía tengo que completar todavía y terminarlas. Por ejemplo, el tema de los trabajadores de la Hacienda La Clementina, 1.800 trabajadores que han sido brutalmente perjudicados de ese famoso incautación de la Hacienda de Novoa. Pero ahora voy a dedicar mis próximos 2 años a cambiar integralmente la cuarta función del Estado, del Consejo Nacional Electoral. Sin ninguna duda estoy convencido que ha habido un gran fraude electoral masivo, integral, global, que permite que el correísmo, con su 23%, ya tabulado los votos a nivel nacional, alcaldes, prefectos, concejales, etcétera, y del Consejo de Participación Ciudadana, han captado sectores vitales importantes en el país, tanto prefectos, alcaldes, como 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, con 2 miembros de los de socialcristianos y 1 de Lazo, del presidente Lazo. De tal manera que la democracia no puede seguir adelante con este escenario de que le ponen y quitan votos a los ciudadanos y terminan en el fraude desde el 2009 a la fecha. Es que hay que hacer un gran trabajo y tendré una propuesta que durante los próximos semanas, meses y años la impulsaré para cambiar este escenario y que permita que los jóvenes de 25 a 50 años puedan participar en elecciones sabiendo que van a ser transparentes, no que ya esté predestinados los resultados y todos terminan en el escenario de tontos útiles. Por lo tanto, esa es una gran tarea democrática que hay que perseverar. Primera vez que voy a decir como periodista esto, doctor Óscar, cuente con este programa y con el grupo de quienes hacemos este importantísimo medios de comunicación, porque yo decía ayer, y mira, ha sido para conversar sobre este tema del Consejo Nacional Electoral. Ayer estuvieron aquí los miembros del Consejo Nacional Electoral y yo dije esto y me repito. Como periodista, soy periodista corresponsal de RTS y de TVC El Comercio, y entonces tengo que estar en estos actos. Y decía que cuando les vi a este Consejo Nacional Electoral venir a Cuenca, créame que me dio asientos, me dio diarrea, porque realmente no aguanto verles y escucharles a estos señores. Que yo me ratifico y digo toda la vida, mientras estén ahí, que yo no confío a estos señores y a estas señoras que me den comprando una funda de leche porque se han de ir con el vuelto. Así resumo yo, ¿sí?, lo que creo, lo que pienso frente a lo que han hecho con el país este directorio, debemos decir, o estos representantes. ¿Sí? Robaron una elección y siguen haciéndolo, y lo peor de todo es que así se vayan 2, ¿sí?, quedan 3, y que harían una mayoría para continuar con este tipo de fraudes que realmente perjudican para que el país
tenga derecho a votar como debemos votar. Y nos ha llamado la atención, o ya no nos llama la atención, por eso somos rebeldes en este sentido, como periodistas, en el hecho de que hay candidatos y candidatas que ganaron sin saber leer y escribir en diferentes partes de la región y del país. Me consta que algunos antes de las elecciones nos dijeron, sí, bueno, participé, sí, pues ya el pueblo parece que no comprendió mi mensaje. ¿Qué mensaje si nunca apareció? Y ganaron. Eso da a nosotros como periodistas que nos dijeron y que no nos pueden negar, que ya tenían perdido y de pronto ganan las elecciones. Eso ratifica una vez más. Efectivamente, nosotros hemos acumulado una amplia información, pero contundente información, y por lo tanto sabemos exactamente si están están en este momento oyendo a Zeus, que acaba de llegar, entonces, bienvenido Zeus, es el gato de nuestra empresa, que fue adoptado hace cerca de 9 meses y está aquí visitando y viendo el programa. Disculpas. No, En todo caso, ya en el tema serio, quiero decirles a ustedes que nosotros hemos acumulado, yo, Óscar Ayerbe, tengo mucha información sobre el tema electoral y obviamente he seguido de cerca lo que está haciendo Blasco Peña Herrera y las otras denuncias, y por lo tanto no voy a llegar al escenario de reclamar un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana por 1000 razones. No quiero que alguien diga Óscar Ayerbe, que es conocido en el país por más de 40 años en distintos escenarios políticos, está llorando por un puesto, quejándose porque ha perdido, no es buen perdedor, etcétera. Yo me he impuesto la tarea de cambiar la cuarta función del Estado integral y totalmente, es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene que tener un cambio de 180 grados. Y estoy ya preparado para hacer una propuesta global, integral, total, que permita que los ciudadanos del país puedan tener una función vital para la democracia del país, que garantice que a nadie le quiten ni le pongan votos, que sea transparente y el que gane en el contexto que represente la voluntad de los ciudadanos, pues sea respetada y sea no solamente impulsada para que todos los ecuatorianos entendamos que los que asumen funciones públicas deben ser aquellos que corresponden a esa voluntad popular. Y efectivamente que sean los mejores, que sean los más capaces, los que más experiencia tienen, los que tengan la voluntad de servirle al país, no de ir y robar, como ahora generalmente pasa. El ser funcionario público o la estructura del propio Estado se ha convertido en la más evidente, en la más miserable vínculo de un gran escenario de corrupción global, integral, por donde uno va, de tal forma que combatir la corrupción no es fácil. Las estructuras sociopolíticas actuales determinan contundentemente que el país no da más y por lo tanto hay que hacer un gran esfuerzo para cambiar todo. Esta propuesta será absolutamente seria, lo voy a compartir con todas las organizaciones sociales, políticas y sobre todo con los medios de comunicación y sobre todo con los ciudadanos, que ellos son los mandantes. Y yo estoy absolutamente convencido que una vez que avancemos en el tema, habrá entonces la propuesta mucho más contundente y clara, Sí, doctor. Nos presentan, ¿no? Sí, somos muy amantes de los animalitos, ¿no? Doctor, no se preocupe. Sí, está participando de comisaría. No disculpas, pero sí. No se preocupe. Sí. Sí, Zeus, mira qué es lo que acaba de pasar. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, sí, para un poco está escuchando animar. La entrevista. Sí. Y entiende muy bien que hay que cambiarle al país y a la democracia que están Oye, Consejo Nacional Electoral les quiere aruñar. Sí. Muchas gracias. No se preocupe, doctor. Doctor,
Totalmente de acuerdo. Y coincidimos en esto y sostenemos que es un mecanismo, es el mecanismo, es la estructura que está hecha justamente para que no permitir que nada, ni un tornillito se cambie en esta estructura, diría yo, política hasta criminal, ¿no? Por eso es que siempre, por eso es que siempre quieren tener todo, la ley, la Procuraduría, quieren tener la Contraloría, que la Asamblea, quieren tener todo, quieren absolutamente, porque ese es el mecanismo, ¿no? Así funciona. Entonces, doctor, hay que hacer los esfuerzos y creo que todo ecuatoriano que ya está cansado de esto debe apoyar estas iniciativas porque hay que definitivamente, si no hacemos eso, estamos hipotecando nuestro presente, nuestro futuro y el de nuestras familias, ¿no? Y de nuestros hijos y de los jóvenes también. Definitivamente. Y no hay que tener temores, yo puedo hablar con toda franqueza, tranquilidad y también con las evidencias documentales serias. El fraude fue propiciado por tres fuerzas, la que predominó es el correísmo, pero también Nebot y Lazo estuvieron vinculados al tema. Yo vengo estudiando este asunto ya desde hace muchos años y hace un año y medio más o menos saqué un masterado en estrategia y comunicación política en una universidad de España, Alcalá de España, y escribí una tesis sobre este tema, de tal manera que conozco en detalle no solamente los sustentos históricos, sino las soluciones que hay que darle a futuro y por lo tanto podamos garantizarle a los jóvenes que puedan participar con tranquilidad, es decir, bueno, mis méritos, mi estructura, mi propuesta puede permitir que los ciudadanos la respalden o no y tengamos un resultado transparente, que a nadie le pongan ni le quiten votos, porque el fraude electoral se constituye en tres escenarios. El uno es el sistema informático, que le va quitando y poniendo votos mediante sistemas logarítmicos para hacer eso. El segundo es la falsificación de las actas de escrutinio, lo que encontró Pita en Guayaquil, es decir, el acta original, la verdadera, con datos y firmas, versus un acta impresa fuera del IGM, que no tiene las impresiones de seguridad invisibles, que yo las conozco bastante bien, entre otras por la especialidad gráfica que tengo de todos los años en la industria gráfica, conozco esos detalles a fondo, que se colocan los datos de votos totalmente falsos y además se firma, hay firmas falsas. Esa es la falsificación. Y el tercer componente del fraude electoral tiene relación con la adulteración de los datos, es decir, cogen los miembros de las juntas receptoras del voto, cogen los votos en blanco y la rayan a favor del candidato que quieren. Y los candidatos que no quieren que ganen, anulan las papeletas. Entonces, esos tres componentes hay que configurar en un escenario que se demuestre plenamente que eso es lo que pasó y es lo que pasa, y cómo hay que remediar todos estos temas informáticos. Nadie del personal del CNE, y peor sus autoridades, los 5 vocales pueden quedarse en esa institución. Hay que hacer un giro de 180 grados, cambiar los sistemas informáticos, cambiar todo el sistema que significa los miembros de las juntas receptoras del voto. Tengo yo una propuesta concreta y clara al respecto para entonces garantizar a la democracia del país, a los ciudadanos del país, una elección transparente, nítida, que se ajuste a la verdad de las voluntades de los ciudadanos. Doctor, excelente. ¿Cómo se logra cuando hay estos buenos proyectos para la sanidad pública? ¿En dónde les damos de comer a la mayoría que está hipnotizada, que no entiende, que vota por los mismos corruptos de siempre? Y son mayoría, por eso ganan, pues, ¿no es cierto? Por eso están donde están. Totalmente. Claro, Totalmente. ¿Cómo descubrimos en dónde les ponen en alguna gaseosa, en la sopa, en algún alimento? Porque definitivamente, ¿cómo hacemos para hacernos comprender? Yo tengo la medida y tengo la solución. La fórmula, de verdad, lo digo con toda frontal. Tengo la fórmula y lo voy a decir con absoluta frontalidad. Número 1, hay que tener persistencia.
La primera cosa. Correcto. Óscar ayer me ha demostrado en casos fundamentales como Filambanco. Me pasé más de 24 años en el tema y sigo. Los Isaías querían 2.000 millones de dólares, Quieren el vuelto. ¿no? Pero claro, les declararon inocentes justo 4 días antes de que Lazo asuma el poder, ¿sí? De tal manera que el tema Filambanco, que afectó a 750.000 personas, la gente de nuestras generaciones conoce, sabe en detalle estos temas. El tema 30S, creamos la Asociación Víctimas 30S en el 15 de marzo de 2018. Hemos ganado, y Óscar Ayerbe como presidente ha dirigido esta causa. Hemos ganado 189 juicios penales, todos ellos con sentencias ejecutoriadas de 1 año a 12 años de prisión. De tal manera que yo sé lo que hay que hacer para perseverar en una causa justa. Esta es una causa democrática, justa, que hay que hacerles entender a los ciudadanos del país qué es lo que debemos cambiar para garantizar transparencia. Doctor, esta es la fórmula que está, persistencia. ¿Hay otra más para mezclarle en esta fórmula? Para cambiar propuestas serias. Es que hay que tener un paquete completo integral de una propuesta que la voy a presentar en su momento el más pronto posible, porque yo sé que esto va a trastocar intereses sociales, económicos, políticos, y va a ser un escenario de persistencias y de acumulación de voluntades, paso a paso, de uno en uno, de tal manera que yo conozco bien este tema, qué es lo que hay que hacer, de tal manera que lo hagamos por estos jóvenes de 25, 45, 50 años, que incursionan en política o que quieren participar en elecciones, y no sean tontos útiles, que ya se sabe que no van a ganar, no importa qué hagan. Entonces en Quito ganó Freire, ¿no? En Guayaquil no ganaron los de la Revolución Ciudadana, y peor en la provincia. En el Azuay tampoco ganaron la prefectura. De tal manera que hay mucho por hacer. Y en el Consejo de Participación Ciudadana, que era la perla de la joya de la corona, jamás iban a dejar que gente como Óscar Ayerbe llegue a ese Consejo de Participación Ciudadana, que ellos sabían que yo le iba a dar un giro de 180 grados a esa institución. Pero yo no tengo ningún resquemor. Eh, eh, Ahora mi rol va a ser contribuir en una causa justa democrática en el país. Y por lo tanto iremos pacientemente presentando las propuestas, hablando con los ciudadanos del país y con las organizaciones políticas y sociales, para que entiendan que un ente político del 23% no puede ganar al 67%. Eso no tiene pies ni cabeza. No puede haber 10 candidatos, 15 candidatos a la presidencia de la República. Es una locura. Pero además hay que reformar muchas cosas, que este no es el momento de hacerlo. Fíjense el tema del juicio político, cómo se manejó y cómo se sigue manejando el tema. Doctor. Y cómo nosotros... Sí. Doctor, ya que entramos a este segundo tema, ¿usted cuál fue su opinión? ¿Cuál es la opinión que si ya lo ha vertido? Porque muchos han llamado al presidente Guillermo Lasso, oiga, haga un favor al país. Ya si le están declarando una buena cantidad de ciudadanos, según las encuestas, de inepto, que no ha servido para, que digamos le quedó muy grande la camisa, llamémoslo así, de la presidencia, de que llame a la muerte cruzada. ¿Cuál fue su punto de vista respecto a esto, doctor? A ver, yo tengo una posición absolutamente frontal y clara frente a temas concretos como los golpes de Estado. Ya tuvimos varias experiencias en el país y los resultados fueron nefastos. El último, en el cual se dio el golpe de Estado a Lucio Gutiérrez, fue el proceso que determinó el nacimiento de Rafael Correa. Sin ese golpe de Estado nunca hubiera habido Rafael Correa. En eso debemos estar absolutamente claros. Yo conozco en absoluto detalle ese proceso, en las interioridades de lo que realmente sucedió, quiénes fueron sus actores, causantes y todos los escenarios internos que eso se suscitó. En algún momento tomaré la decisión de sentarme a escribir
ese hecho histórico del día del golpe en el que Lucio Gutiérrez es derrocado finalmente. Pero hay otros temas absolutamente importantes, vitales. La estabilidad democrática debe ser impulsada para que los mandantes cumplan con sus responsabilidades, en este caso el presidente de la República cumpla con su oferta electoral y su propuesta que obligatoriamente tienen todos los candidatos que presentarla, en un escenario de respetabilidad, en un escenario de institucionalidad, en un escenario de una democracia que funcione, una oposición responsable y que funcione un Estado transparente, un Estado inclusivo, un Estado de los ciudadanos, un Estado en el cual se garantice que todos nosotros tengamos una vinculación y una activación absolutamente efectiva, real, seria en el manejo del Estado. Por eso una defensa total para la participación ciudadana y el control social. Y por ende lo que le está sucediendo a Guillermo Lasso, que tiene efectivamente responsabilidades en su gobierno por su ineficacia, su falta de capacidad en muchos eventos, sobre todo en el manejo político, ha determinado que en este momento tengamos un escenario nunca antes visto en seguridad, ¿no?, en temas de empleo, en temas económicos, en temas de estabilidad institucional. Lo que acaba de suceder con el señor Wilmon Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, que presenta una acción de protección, es decir, a sus propios jueces, para que ellos resuelvan una demanda en contra del presidente de la República por cientos de millones de dólares que, según él, requiere para que la justicia funcione. Esto ha sido inédito, pero todo el conflicto entre instituciones en los últimos años es inédito, es nunca antes visto. Esta bronca entre el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, tiene escenarios que tienen relación con cómo controlar los poderes del Estado. Doctor, si hiciéramos una caricatura al presidente Guillermo Lasso, una caricatura, estuviera lleno de puñales por todo lado, no le dan tiempo ni para poner una sonda de vida. ¿Cree usted que es coincidencia, mucha coincidencia, o esto ya es parte de un plan porque mucha coincidencia también, como dice alguien, las abuelas, da que pensar, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que la estrategia política de personas con extraordinaria experiencia, gobernar 15 años un país le da a cualquiera la suficiente experiencia para saber lo que tienen que hacer. Recuerden que Rafael Correa, asesorado por Hugo Chávez, ya en el 2006 hace un diseño estratégico del manejo del Estado. No es un accidente que ellos nunca presentaron candidatos para el Congreso Nacional. Llegaron con 0 diputados, pero fue previamente planificado. Tomaron una decisión estratégica del manejo comunicacional y por lo tanto sus inversionistas internos y externos manejaron el tema de comunicación. ¿Con quiénes? Con los hermanos Alvarado, Vinicio y Fernando Alvarado, que determinaron la estratégica definición de cómo comunicar los intereses del futuro régimen de su candidato y cómo luego cambiarían toda la estructura del Estado. Porque el segundo decreto, cuando Rafael Correa es ya posicionado como presidente, es convocar a una asamblea constituyente. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa en las elecciones del 2017? Ganan las elecciones. Y en el 2008 hacen la reforma aprueban la nueva constitución del 2008. Y luego en las transitorias, 16 leyes que son aprobadas, la gran mayoría en los siguientes 90 días. Hablo de leyes orgánicas estratégicas del Estado.
y en el año cumplen con los objetivos de modificar 16 leyes orgánicas para cambiar todo. ¿Y cuál es el objetivo? El control total del Estado. Por eso se crean las 5 funciones del Estado, porque solo existen dos poderes, el poder público y el poder ciudadano. Y ellos entendieron que manejar el poder ciudadano a través de la 5ª función, que es el Consejo de Participación Ciudadana, les permitía controlar más de 70 instituciones de control, fundamentalmente las del control del Estado. Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lograron. Doctor. Y manejaron 10 años. Doctor, como le dice, digamos, le di una notita. El hecho es que nosotros estamos en una cadena informativa todos los días y luego pues del programa cada uno tiene su programación. Por eso es que voy a hacerle la última inquietud y siempre le vamos a estar nuevamente pues contactando a usted para conocer su punto de vista y sobre todo aquí en la región austral y a nivel nacional e internacional. Una idea nuestra, y no sé si usted está de acuerdo, que decíamos, ¿por qué no, aquí entre todos los que conformamos esta cadena, decíamos, el uno, ¿por qué crees que si va Lasso a dar la cadena, la muerte cruzada, va a resolver? Le decíamos, nuestro punto de vista, que para el presidente Lasso en una cadena nacional, ¿sí?, salga a decir que va a la muerte, llama a la muerte cruzada, primero tenía que estar súper utilizando lo de los chicos, pero súper seguro que las Fuerzas Armadas tendrían 15 minutos en la Asamblea Nacional, porque si el señor Guillermo Lasso dice hay una muerte cruzada y los señores asambleístas dicen de aquí nadie nos saca, no les va a ir los ministros a sacar. Ese es un punto de vista, no sé cuál cree usted que esté eso. Aquí las Fuerzas Armadas tienen la última palabra, no hay dónde darse la vuelta, doctor, salvo su mejor criterio. Bueno, yo creo que cuando se inicia todo este proceso, muchos creyeron que la Corte Constitucional no iba a aprobar el juicio político y terminaron exactamente como empezó, cuando ya se escapó las noticias y obviamente había infiltrados al interior para divulgarlas antes de hora, a tal punto que la Posta, cuando saca la primera noticia, tiene que disculparse y luego ratificar la misma que ya había sacado. De tal manera que esos miembros que al menos todos pensábamos que habían 5 de los 9 que iban a votar o iban a impedir que se dé el juicio político, apareció que eran 6 a favor del juicio y 3 en contra. En ese escenario me parece que Guillermo Lasso ha tomado una decisión correcta y lo digo también con conocimiento de causa. Él tiene ahora un ministro de gobierno que tiene claridad política, jurídica y de experiencia. Conozco muy bien a Henry Cocalón por muchísimos años. Él estuvo siempre vinculado desde la Procuraduría en la Secretaría de Guayaquil como secretario general y en la Asamblea Nacional, el suficiente tiempo para conocer los entretelones políticos, pero sobre todo el fundamento técnico jurídico para que en estos casos yo estoy convencido totalmente, conozco el tema. Henry Cucalón sabía que iba a haber juicio político, sabía que iba a haber todos estos escenarios y me parece que el presidente Lasso hace bien en presentarse a la Asamblea y defender su propia causa. No importa si estemos o no de acuerdo en todos sus escenarios de gobierno, pero que vaya y defienda su posición. El tema de la muerte cruzada es algo que todo el país conoce, que él puede utilizar hasta el último segundo del último momento que él quiera. Y si eso pasa, la Constitución es absolutamente clara. Él también lo dijo con frontalidad. Es una decisión que tiene que ser absolutamente cuidadosamente tomada. Tiene que tener la mesura y calibrar bien los tiempos y los escenarios. Y si tiene que tomar esa decisión, se sabe las consecuencias. Y las consecuencias no van a ser, y lo digo con toda frontalidad, no es que
Lazo regresa al gobierno. No, ya no. No es que creo va a ganar ninguna contienda electoral en ninguna parte del país. Habrá un nuevo presidente y también habrá una nueva asamblea. Y no será correísta como muchos creen, porque ellos representan el 23%. Y si actúan el resto de los actores políticos con sensatez, sabiendo que tienen el 67%, debe haber una capacidad de madurez política para ponerse de acuerdo y entonces en igualdad de condiciones, uno a uno, sería lo óptimo, ¿no? Si va a haber 50 candidatos a la asamblea, debería haber uno en cada provincia y entonces les ganarán para que el correísmo no tenga ni siquiera el porcentaje que tiene ahora, ni la representación que tiene ahora, que son 46 asambleístas Doctor. en este momento. Y por lo tanto, hay mucho por hacer y mucho por decir. Doctor, voy a rogarles a los amigos de la cadena unos 3 minutitos nada más para saber la respuesta a una inquietud mía, a la última inquietud, por la importancia que tiene siempre las expresiones del doctor Óscar Ayerbe. Doctor, hoy conversé, lógicamente usted sabe, como periodista hay que guardar la fuente, pero frente a mis comentarios, tuve una reunión con altas personalidades que conocen de constitucional y me dijeron lo siguiente: estimado Francisco, cuando yo decía sobre la posición del presidente, del licenciado Fernando Villavicencio, él decía, ¿no es cierto?, que nada aquí con la mafia albanesa, es decir, si vamos a hacer el juicio es por el A, no por el B ni el C, ¿no es cierto? Pero estos que son hasta profesores universitarios me dijeron, Francisco, no es así. ¿Por qué? Porque este no es un juicio, o sea, no es algo judicial, donde ahí sí el juez le dice, a ver señor, es por robo, no es por violación. Acá dice es un juicio político y por lo tanto sí pueden tratar cualquier tema. Doctor, no sé cuál es su opinión respecto a esto. Coincido plenamente con el tema, en el sentido de que este es un juicio político. De tal manera que este no es un juicio jurisdiccional. Correcto. Y las reglas del juego son totalmente diferentes, claras, precisas. Por eso es que la legislatura tiene la capacidad y la posibilidad, una vez que reúnen las 46 firmas, presentar la propuesta al CAL, el CAL calificarla, enviarla a la Corte Constitucional, aceptar o no el petitorio, se ha aceptado, regresa a la Comisión de Fiscalización y ahí tienen 9 votos, 3 son correístas, de tal manera que 3 hay muy afines a Lazo y quedan 2 votos ahí. Esos 2 votos van a definir si esa propuesta en esa comisión se aprueba o no. Así es de claro el tema. De tal manera que todavía hay mucha agua bajo el puente. Claro. ¿No? Y hay mucho por conocer, mucho por aprender y mucho por hacer. Ecuatorianos, tenemos que aprender a vivir en democracia, combatir la corrupción y no aceptar gobiernos que no cumplan con sus obligaciones, pero tampoco desestabilizar el Estado y sus instituciones. Tenemos que aprender a vivir en democracia. Doctor Óscar, no quiero antes despedirme sin hacerle llegar el mensaje del principal Radio TV Espectáculo.com, Luchito Vintivilla, a quien le mando un saludo también desde el lugar donde se encuentra viendo y retransmitiendo este importante diálogo con usted. Doctor, muchísimas gracias. Mi estimado Luis, un gusto, un placer que estés participando en este programa. Un gran abrazo y una consideración y mi respeto. Muchas gracias a usted y al gato. ¿Cómo se llama el gatito? A Zeus. A Zeus. Y también pues a Zeus. Cuídele mucho, doctor. Muchísimas gracias. Que tenga usted muy buenas noches. Amigos, nos despedimos con este interesante diálogo con el doctor Óscar Ayerbe. Nos vemos el día de mañana. Pórtense bien, les queremos mucho.